quisiera que busquemos en nuestras Biblias, ahí hay un versículo en el primer párrafo, en la primera diapositiva, que es 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, y ustedes lo van a ver ahí en una traducción distinta. Pero si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. En el versículo, en esta traducción, dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Está bien? Como para que nosotros lo podamos entender mejor. Y entonces, en la iglesia de Corinto, como ustedes saben, hemos estado estudiando, escuchando acerca de la iglesia de Corinto los domingos a la mañana, y allí había muchos problemas, había varios problemas, había divisiones, había personas que tenían su grupo, había personas, inclusive acá en el capítulo 14, que estaban utilizando sus dones, pero de una forma que no era la correcta, y entonces Pablo les escribe para poner en orden todas esas cosas. Estaba bien que ellos tuvieran dones espirituales, porque todos los creyentes tienen dones espirituales, y estaba bien que ellos lo utilicen en la iglesia, porque los dones espirituales son para usar en la iglesia, pero Pablo les dice que lo que hagan, hágase decentemente y en orden, como dice este versículo, todo lo que se haga de forma apropiada y con orden. Entonces nosotros tenemos una organización, y eso está escrito en el reglamento, y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la primera parte, que tiene que ver con cuatro cosas, y la primera de ellas tiene que ver con lo que es la iglesia, cómo se constituye la iglesia local. Es como, podemos decir, el inicio, ¿no? El inicio de una iglesia, si lo podemos decir de esa forma. Una iglesia, ¿cómo se crea? ¿Cómo empieza? Y lo que vemos ahí son cuatro cosas. Eso es un resumen. Cuando ustedes tengan, o seguramente alguno de ustedes ya lo tiene, el reglamento completo, va a poder ver un montón más de detalles ahí. Pero esto es solamente los títulos y un poco de desarrollo, y vamos a ir hablando algo acerca de esto. Pero dice que el primer punto, el punto A, es que el individuo convertido es el primer paso, el primer escalón para la constitución de una iglesia local. Y eso es algo lógico, ¿no? Si no hay creyentes, no hay iglesia, ¿no? Ahora, acá lo que vamos a ver es que aunque haya un creyente en una localidad, en un barrio, por así decirlo, no necesariamente ese creyente es una iglesia, ¿está bien? Tiene que pasar algunas cosas para que llegue a ser una iglesia. Yo lo pongo desde este punto de vista. Imagínense que dentro de algunos años, o quizás no dentro de algunos años, dentro de algunos meses, en alguno de los barrios de Ezeiza haya un grupo de creyentes, quizás no tan cerca, pero un poco más alejado, y que es un grupo de creyentes que se estaba reuniendo y que realmente no tiene una dirección, no tiene una guía. Entonces, hace falta ahí que haya alguien que los dirija, alguien que les enseñe, y entonces lo que vamos a ver es un poco eso. ¿Hay creyentes? Sí. ¿Cuántos creyentes son? ¿Son bautizados esos creyentes? ¿Llegan a ser miembros? ¿Cómo llegan a ser miembros esos creyentes? ¿Y cómo se forma la iglesia? Entonces el individuo convertido es el primer escalón, el primer paso. Y el individuo convertido, la persona que se convierte, es, como dice ahí, desde el momento que una persona recibe a Cristo como Salvador, pertenece a la iglesia. Pero ¿cómo? Si recién dije que un creyente no es una iglesia. En realidad, un creyente, una persona que se convierte en cualquier parte del mundo, ya es parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia espiritual. Entonces ya forma parte de la iglesia universal en todo el mundo, ¿no? Pero ¿dónde se va a congregar? Es el punto que nosotros queremos llegar. ¿Dónde se va a congregar? ¿Dónde va a ejercer sus dones? ¿Dónde va a ser instruido? ¿Dónde va a ser edificado ese creyente? Entonces ese es el punto de partida. ¿Y por qué decimos que el individuo convertido ya es creyente y forma parte de la iglesia?
Por lo que vemos ahí en Juan capítulo 1, quisiera que me acompañen ahí, dos versículos muy conocidos. El Evangelio de Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13. Dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros vemos en la Escritura que en el Nuevo Testamento los hijos de Dios son ¿quiénes? Los creyentes. ¿Está bien? Entonces, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, ya es un creyente, es un hijo de Dios, y entonces empieza a formar parte de la iglesia universal, de la iglesia espiritual de Cristo. Pero tenemos también un segundo punto, y esto va escalando, como si fuera, ya le dije, el primer escalón es el individuo que se convirtió. Pero ese individuo, ese creyente ahora, lo que va a hacer seguidamente es bautizarse. ¿Está bien? Porque ese es un mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, haced discípulos y bautícese cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que tenía que hacer discípulos, creyentes, y los tenía que bautizar. Entonces tenía que seguir esa reglamentación del Señor. Entonces, acá dice que el bautismo por inmersión es la expresión bíblica de que uno ya está unido a Cristo y a su iglesia espiritual. ¿Y por qué dice esto? Porque puede ser que haya creyentes que no quieren pasar por el bautismo. Es un mandamiento del Señor, el bautismo. Pero hay creyentes que dicen: no, bueno, yo no me quiero bautizar, porque no me quiero comprometer mucho con el Señor, con Dios todavía, porque tengo algunas cosas que rever en mi vida, ¿no? Pero si uno sigue lo que es la lógica de la doctrina del Nuevo Testamento, los creyentes nuevos se bautizaban casi inmediatamente. Entonces, lo que vemos acá es que el segundo escalón para conformar una iglesia es que los creyentes nuevos se bauticen. ¿Está bien? Ese es el segundo punto. Ahora tenemos un tercer punto, y es el grupo. Es cuando ya hay una cantidad de personas, más de uno. Hay más de un creyente en algún lugar, ¿no? Y cuando pasa eso, pueden ocurrir dos cosas. Primero, puede ocurrir que el creyente que ha recibido a Cristo, esta persona que ha recibido a Cristo, vaya a una iglesia local que ya está conformada. Pero también puede ser que por lejanía, por no poder llegar, un grupo de creyentes no pueda llegar todo completo junto a ese lugar, a esa iglesia. Entonces lo que va a pasar es que van a ponerse en contacto con una iglesia local, por ejemplo la iglesia de Ezeiza, y entonces van a pedir que se les administre la enseñanza, que puedan tener reuniones en un lugar determinado. Esto es cuando ese grupo de creyentes son, según el reglamento nuestro, son menos de 10 creyentes bautizados. Ahora, ¿qué pasa cuando ese grupo crece? Puede darse que ese grupo empiece a crecer en el lugar donde están establecidos. Un miembro de la iglesia, un anciano, un pastor, va a ese lugar, les da la enseñanza, ellos se siguen edificando en la fe, van creciendo como grupo, y cuando llegan a tener ya más de 10 personas o 10 personas que están bautizadas, creyentes, y que además han pedido la membresía, entonces eso ya se puede conformar una iglesia. Y la iglesia, además de tener los 10 miembros bautizados, lo que necesita es tener un anciano a cargo. Todo esto es muy técnico, ¿no? Pero saben que todo esto que estamos mencionando en algún momento pasó en nuestra iglesia. No es que todos aparecieron de una sola vez, todos los creyentes. No es que de repente abrieron la puerta del local y empezó a entrar gente. Esto es algo que va creciendo. Y entonces lo que nosotros estamos viendo acá es cómo va creciendo el grupo. Y la iglesia entonces es conformada ahí, dice, por 10 miembros mínimo, bautizados y en plena comunión, y con un anciano que esté a su cargo. Nuestra iglesia tiene aproximadamente unos 24 miembros, más o menos por ahí. ¿Está bien?
En algún momento éramos un poco más, quizás en algún momento fueron menos, pero eso es lo que tiene que pasar. La iglesia tiene que, o la lógica es que la iglesia tendría que crecer en membresía, si la iglesia es una iglesia sana, ¿no es cierto? Entonces, una de las causas por las cuales estamos dando esta enseñanza es justamente para instruir a aquellos que quieren ser miembros de la iglesia, que son creyentes, ¿no?, que ya forman parte de la iglesia universal, que además ya han pasado por las aguas del bautismo, el bautismo bíblico, y que además quieren pedir la membresía para formar parte de la membresía de la iglesia local. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva ahí, y es cómo ser un miembro de la iglesia local. Bueno, ya hemos visto algo. Un miembro de la iglesia es un creyente, tiene que serlo. Y es más, cuando un creyente quiere bautizarse, lo que hacemos en la iglesia es dar un curso de bautismo. En el Nuevo Testamento no había cursos de bautismo, ¿está bien? Pero sí había una enseñanza en cuanto al bautismo. Entonces es más o menos lo mismo. Entonces, cuando se bautiza a alguien en la iglesia, cuando bautizamos a alguien en la iglesia, primero tiene que ser instruido en el tema del bautismo y en algunas cosas que tienen que ver con la doctrina y con las prácticas cristianas. ¿Está bien? Con la doctrina de la fe y con las prácticas cristianas. Entonces, el creyente que quiere ser miembro tiene que ser un creyente bautizado. Dice ahí que aquella persona que ha dado testimonio de su fe en Cristo pasando por las aguas del bautismo y que además debe ser instruido en las facultades y responsabilidades de la iglesia y estar de acuerdo con ello. Y creo que es el punto. Creo que es el punto donde determina si un creyente, que además es un creyente bautizado, puede tomar esa decisión y responsabilidad de querer ser un miembro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá debe ser instruido, además de haber sido instruido antes del bautismo, va a ser instruido también para la membresía. Y es justamente lo que estamos haciendo hoy, instruir para la membresía. ¿Y qué significa ser instruido para la membresía? Ahí dice facultades y responsabilidades. Los creyentes que van a ser miembros o que son miembros de la iglesia tienen ciertas facultades, o sea, pueden hacer ciertas cosas en la iglesia. Y eso es lo que todos queremos hacer cosas para el Señor, servir a Cristo, ¿no? Esas son las facultades. Pero también tenemos responsabilidades. Y la mayor parte de las responsabilidades que tenemos como miembros tienen que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida práctica en la iglesia. Y, obviamente, donde nosotros nos desenvolvemos como ciudadanos, como creyentes en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, quizás hay algunos que quieren ser miembros. O sea, decimos, bueno, vamos a tener un curso, una enseñanza de membresía en la iglesia. Y digo, yo soy quizás el primero que tiene ganas de que todas las personas, todos los creyentes, que son bautizados o creyentes que quieren pasar por las aguas del bautismo, quieran ser miembros, yo soy el primero que quisiera que todos sean. Bueno, no, en realidad es el Señor el primero. Pero el problema es que realmente estamos todos de acuerdo con lo que dice la Escritura y que nosotros hemos leído en el reglamento para cumplirlo. Si estamos de acuerdo es para cumplirlo. Y obviamente uno muchas veces falla, ¿no?, en las reglamentaciones. Cuando uno tiene ciertas reglamentaciones, por ejemplo las leyes de tránsito, ¿qué pasa? Uno sabe cuáles son. Se compromete cuando agarra el auto a cumplir todas, pero de repente puede quebrantar alguna, ¿no? Entonces no es que vamos a ser infalibles, pero sí que tenemos el deseo de andar como creyentes. Esa es la idea, andar como creyentes. Entonces, el creyente bautizado, que es instruido en la facultad de responsabilidad de la iglesia y que está de acuerdo con eso, es la primera forma en que un creyente puede ser miembro. ¿Está bien? Esa es la primera forma en que un creyente puede ser miembro de nuestra iglesia. La segunda forma es que sea un creyente de otra iglesia, de Unión de Centros Bíblicos. Eso es lo que dice ahí.
Y este miembro va a llegar a ser miembro de la iglesia local por medio de una carta de transferencia de su iglesia de procedencia. Y esto ocurre cuando un creyente de otra iglesia empieza a congregarse en la iglesia local, ¿no? En Ezeiza, por ejemplo. Pero porque está en la localidad de Ezeiza o en sus cercanías y está muy lejos de la iglesia donde él pertenecía y era miembro. Y lo va a estar por un tiempo prolongado. Eso es lo que dice el reglamento. Entonces, ¿qué pasa? Se va a seguir congregando en esa iglesia y quizás por un tiempo indeterminado. Entonces, es lógico que pida la membresía en esa iglesia. Y para eso va a pedir una carta de recomendación de la iglesia de donde él procede. ¿Muy bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Después pueden preguntar, no hay problema. Y después también puede haber miembros nuevos que sean de otra denominación, de iglesias que no son de Unión de Centros Bíblicos, que son iglesias de sana doctrina, ¿no? Comparten nuestra doctrina. En ese caso, lo que va a ocurrir es que se va a tomar un tiempo prudencial, el liderazgo de la iglesia y la iglesia misma también, colaborar con esto, para primero instruir a este miembro, a este creyente, y luego para poder incorporarlo. ¿Está bien? Hemos tenido algunos hermanos que han venido de otra iglesia, ¿está bien? Por razones de lo que le expliqué antes, razones de que se tuvieron que mudar y la iglesia donde iban estaba muy lejos. Entonces tenemos también esos casos en la iglesia local de acá de Ezeiza. Y luego también puede haber una readmisión de miembros, o sea, cuando un miembro de nuestra iglesia, por alguna razón, no está siendo miembro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó que era miembro y no es miembro? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, la parte que vamos a ver dentro de 2 semanas tiene que ver con la disciplina en la iglesia, la disciplina bíblica de la iglesia, de los miembros. Entonces, puede pasar que un miembro se desvíe, se descarrile del camino, empiece a hacer cosas que no son dignas de creyente o está en algún pecado, y entonces si de repente no se arrepiente de lo que está haciendo y sigue con esa actitud de rebeldía hacia el Señor, la iglesia va a administrar disciplina, y una de las disciplinas que administra la iglesia es que va a ser quitado temporalmente de la membresía de la iglesia. ¿No es cierto? Entonces, no queremos, o sea, nadie quiere llegar a esa instancia, ¿no? Pero es algo que en la Biblia mismo lo vemos, la disciplina de los creyentes. Entonces, cuando un miembro es excluido, según haya sido el caso, será readmitido en base a la conducta y frutos de arrepentimiento. O sea, cuando se arrepienta, cuando muestre fruto de arrepentimiento y cuando muestre una conducta de acuerdo a un creyente nuevamente, va a poder pedir nuevamente la membresía y otra vez la iglesia va a decidir sobre la aceptación como miembro de ese creyente. Ahora entonces tenemos 3 tipos de miembros, ¿no? O 3 formas de que uno puede ser miembro. La primera es cuando un creyente es bautizado. La segunda es cuando un creyente que es miembro de otra iglesia viene a la iglesia por un tiempo prolongado y entonces, o permanente, entonces pide la membresía. Y también cuando un creyente que ha sido disciplinado va a pedir de vuelta la membresía y es aceptado. ¿Bien? Tercero, facultades y responsabilidades. Y acá es donde viene la parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hace un miembro? ¿Qué requisitos debe cumplir un miembro? ¿Qué requisitos debe cumplir también la iglesia en general? Y lo primero que vemos ahí es que la iglesia en general dice que tiene que tener un directorio local. Ahora, ¿qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, eso está en el reglamento, primero, ¿no? Pero es una forma de organización. Otras iglesias tienen otra forma de organización. Pero esta es una forma. Y el directorio local, la palabra directorio tiene que ver con dirección. Entonces, es un grupo de hermanos que
va a ser conformado por el pastor, por los ancianos y por los diáconos de la iglesia. ¿Está bien? Nosotros hoy en día tenemos un pastor y no tenemos otro anciano, no tenemos otro diácono. O sea, nuestra iglesia, para tener un directorio local, todavía necesita crecer un poco más, ser edificada un poco más en ese sentido. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Ahora, ¿quién toma todas las decisiones? Bueno, el directorio local lo forma el pastor en este caso y algunos de los creyentes que son fieles, ¿no? Y entonces tenemos ahí el directorio local y el directorio local tiene ciertas responsabilidades. Tiene la responsabilidad, bueno, luego lo vamos a ver, responsabilidad de tener o de administrar todo lo que es relacionado con las reuniones. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después. Pero la iglesia necesita tener un directorio local, necesita tener un pastor, y ese pastor, si no lo tiene, necesita solicitarlo, la iglesia, y sostenerlo. Sostenerlo. ¿Qué significa sostenerlo? ¿Que le van a poner unas muletas? No, no significa eso. Habla del sustento del siervo del Señor, del ministro, ¿no? Y ustedes saben que la Biblia habla mucho acerca de esto, el Nuevo Testamento. Uno de los pasajes que tenemos ahí, fíjense en Mateo capítulo 10. Versículo 9 y 10. Esto cuando el Señor envía a los 12 en una misión y les dice, bueno, ¿cómo ellos van a vivir? ¿Cómo van a vivir? Porque no iban a trabajar por sus cuentas, sino que iban a predicar el Evangelio. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y los versículos que siguen hablan acerca de cuando uno de estos discípulos entraba a una ciudad, había una casa donde le iban a sostener, le iban a dar el mantenimiento para que pueda vivir y seguir haciendo su trabajo de evangelización, ¿no? Y hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Pablo habla mucho acerca de esto, de cómo sostener y la responsabilidad de la iglesia es sostener al pastor o al encargado de la iglesia. Esa es otra de las responsabilidades. Y la otra es que la iglesia debe administrar y debe tener solvencia económica. Y esto forma parte de esto el directorio local y también el grupo de los tesoreros. ¿Está bien? Ustedes saben, hay una tesorería, hay tesoreros, hermanos que están preparados para hacer esta labor. Entonces, hay varias cosas. Así como nosotros en nuestras casas, si ustedes son padre, madre, tienen una administración en su casa. O sea, tienen que administrar lo que entra para que todo funcione bien. ¿Está bien? Cuando no sabemos administrar, ¿qué empieza a pasar? Las cosas no andan bien en la casa. O falta el dinero, o se rompen las cosas y no podemos arreglarlas, o no podemos hacer frente a tal o cual cosa que va a ocurrir. Y entonces empieza a ser un caos más que algo ordenado. Y eso es lo que también tiene que pasar en la iglesia. Cuando en la iglesia no se administra bien, cuando no hay una buena administración, solvencia económica, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a haber problemas. ¿Está bien? Lo segundo que vemos ahí es la responsabilidad y facultad de los miembros en particular. Y acá hay 4 cosas ahí, hay más cosas. Esto lo hemos estado viendo cuando vimos la parte de vida práctica. Pero acá hay un resumen. Dice que los miembros tienen y yo lo pongo como facultad y responsabilidad, como es un privilegio pero también una responsabilidad. Y es un privilegio participar activamente y servir al Señor y edificar la iglesia. Eso es algo que los creyentes somos llamados a hacer. Pero también es una responsabilidad de participar. ¿Entienden eso? O sea, decimos, es un privilegio servir al Señor. Participar para que la iglesia en conjunto, los hermanos, sean edificados. Pero también hay que hacerlo y esa es la responsabilidad. Pero tenemos que entender eso. Como creyentes somos responsables y tenemos esa facultad. También
de atender regularmente a las reuniones. ¿Está bien? Esto lo repetimos a veces, muchas veces, vez tras vez, pero es algo que, les vuelvo a decir, es un privilegio. A veces uno lo toma como la responsabilidad. Tenemos que ir a las reuniones, tenemos que guardar las reuniones. Eso lo dice, si quiero ser miembro tengo que guardar las reuniones porque si no, no puedo ser miembro. Está en el reglamento. Yo lo miro de otro lado, lo veo con otra perspectiva y digo, es un privilegio, es algo bueno para mí poder estar en las reuniones, poder compartir con los hermanos, poder alabar al Señor, que es lo que debemos hacer como iglesia y como individuos cristianos. Entonces, quizá acá debemos dar un poco vuelta en cómo pensamos, ¿cierto? No es tanto una responsabilidad, si bien lo es, pero es más un privilegio, si lo miramos de otra perspectiva. Cooperar con las ofrendas y otras contribuciones para cumplir con los propósitos de la iglesia, eso es algo también que cada miembro particular debe hacer, no es algo opcional. Bueno, si quiero y si puedo, no, es algo que un miembro debe hacerlo. Y contribuir con la sana doctrina. ¿Cómo es contribuir con la sana doctrina? Primeramente que yo esté instruido en la sana doctrina, que pueda defenderla. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de doctrina? Que pueda defender la doctrina, lo que yo creo. Y también el reglamento dice de no formar parte de organizaciones secretas o de algunas sectas que traen herejía. Y hoy en día es medio difícil eso. Es raro ver a un creyente que esté unido a otros grupos que estén dando mala doctrina en la iglesia. No lo veo. Pero sí lo que pasa hoy en día es que hay algunos creyentes que pueden ser tentados a ver y a explorar en estudios, en YouTube o en otras aplicaciones donde se da una doctrina que no es buena. Y escuchan o escuchamos por ahí cualquier cosa. Y hay que tener cuidado con eso. Eso es contribuir también con la sana doctrina. He escuchado a comentarios de quizá algunos de los hermanos y a veces me pongo a pensar, ¿realmente estamos instruidos correctamente en la doctrina? Porque hay algunos pensamientos que por ahí los traemos de otro lado, de la antigüedad, o también los traemos de lo que escuchamos en las redes sociales, en YouTube, en todos esos lugares. Tenemos que tener cuidado con eso. Responsabilidades y facultades. Y el directorio local, como les dije, será conformado por el pastor, a lo menos un anciano, y diáconos. Eso todavía estamos en proceso. Y estará encargado de los asuntos de la iglesia. Muchos asuntos hay para hacer. No piensen solamente que el directorio local o el pastor y sus ayudantes lo único que hacen es venir, tocar la guitarra, preparar algunas canciones y dar el mensaje, que eso ya es bastante. Es mucho lo que se tiene que hacer en una iglesia, no es poco. Y eso tiene que ver también con visitar a las personas que no pueden llegar a la iglesia, quizás a los que están descarriados, poder ayudar a las personas, visitar, no necesariamente el pastor, puede ser un hermano que es miembro, que es fiel, visitar y animar a otro. Es mucho trabajo y hay que atender a todo eso. Y lo cuarto, ya llegamos al punto número 4, estamos terminando, tiene que ver con el liderazgo en la iglesia local. Acá solamente lo que mencionamos es un poco más amplio lo que habíamos dicho del directorio local, pero en este caso sobre el liderazgo que es primeramente plural. El liderazgo en la iglesia es plural. El liderazgo en la iglesia primitiva no era un solo anciano en la iglesia, y que ese anciano o ese pastor lo que hacía era ser una especie de papa, no de papá, de papa, y que de ahí en adelante era como una pirámide hacia abajo y que todos tenían que obedecer y rendir cuenta. Acá en la iglesia la única cabeza es el Señor Jesucristo. Y el liderazgo que se conforma debe ser
plural, o sea, deben ser varios, por lo menos 2, 3, 4, mientras más mejor. ¿Y por qué decimos esto? Fíjense en Filipenses 1. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca de que el liderazgo en la iglesia tiene que ser plural, compartido. Filipenses 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos eran, ¿quiénes? Los pastores. Y los diáconos eran, ¿quiénes? Los diáconos. ¿Está bien? Era un grupo de líderes que estaban liderando a lo que dice arriba, a los santos de la iglesia, a los creyentes. ¿Está bien? Entonces tenemos acá el liderazgo es plural, pero también es masculino. Plural y masculino. Nosotros creemos que el diseño del liderazgo en la iglesia es masculino, por lo que Pablo también enseñó y por lo que los apóstoles en Hechos capítulo 6 hicieron. En Hechos 6 ellos eligen para servir las mesas y hacer este trabajo que era también muy difícil de hacer, no eligen mujeres sino hombres. Ahora, las mujeres que están en la congregación están mirando mal. No, pero la Biblia no enseña, no dice que las mujeres no tienen capacidad de enseñar o que no tienen capacidad de administrar. Pero en cuanto al liderazgo en la iglesia, no es el hombre, no es el pastor el que lo dice, sino es que Dios el que lo dice en la Escritura. Cuando Pablo escribe las cualidades de los que supervisan la iglesia, fíjense en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, a buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y entonces cuando se da estos requisitos para el pastor, para el obispo, para el anciano, dice que tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, está hablando del hombre. Lo mismo con el diácono, pero el diácono vemos en las Escrituras que también había algunas diaconisas, pero no así con el obispo, con el pastor. Ahora, eso es lo que vemos en la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo dice ahí, cuando el Señor eligió 12 hombres, 12 personas, eligió 12 hombres para ser los apóstoles, los que iban a acompañarlo durante sus años de ministerio y que después ellos mismos fueron los que también establecieron otros ancianos en las iglesias, ancianos hombres. Y les cuento algo solamente para apoyar un poco esto. La Escritura es es la base de lo que nosotros creemos y es donde nosotros tenemos nuestro sustento. Pero hace un tiempo atrás me escribió alguien por el Instagram de la iglesia, nunca vino igual a la iglesia el que me escribió, pero me preguntó, ¿qué doctrina tienen? Entonces le escribí ahí qué doctrina teníamos. Y lo otro que me dijo es si nosotros teníamos liderazgo femenino, me preguntó. Dije, no, de acuerdo a la Escritura entendemos que el liderazgo es masculino. Me dijo, bueno, está bien, entonces es una iglesia como la que estoy buscando. Bueno, después nunca vino esa persona, pero es algo que algunos creyentes entienden también y que ven que es quizás inadecuado en otras iglesias. ¿Está bien? Y por último, lo que vemos ahí es los términos utilizados para el anciano, el pastor, el obispo. Cuando hablamos del obispo, ¿a qué les viene a la mente? A mí me viene a la mente la avispa, pero no es eso. El obispo nos viene a la mente ¿qué? La Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica tiene sus obispos, tiene el Papa y tiene después obispos. Entonces decimos, bueno, el obispo es solamente para la Iglesia Católica. No. El obispo, la palabra obispo, significaba alguien que era como una especie de gobernador de una ciudad. El emperador en Roma en aquellos tiempos conquistaba ciertas ciudades de otros países. Y entonces cuando conquistaba la ciudad,
lo que hacía era poner a un gobernante en esa ciudad y traía un nuevo orden, porque la ciudad era de otra población, tenía otras costumbres y ahora querían implementar las costumbres de Roma. Entonces lo que hacían era poner un obispo. O sea que el término tiene que ver con gobernante. Y se aplica en la Escritura justamente para eso, para dar la idea de aquel que gobierna, los que gobiernan bien en la iglesia, los obispos. Pero después tenemos el término anciano, y el término anciano tiene más que ver con la traducción de lo que los judíos llamaban a los líderes en la iglesia. Lo hemos visto, ¿no?, cuando vemos Mateo, que se reunían ¿quiénes? Los ancianos de Israel. Estos ancianos no eran respetables, ¿no?, porque lo que hacían era querer crucificar al Señor. Pero en Israel, históricamente, había ancianos, personas respetables y que tenían experiencia, que estaban llenos del Espíritu Santo, y entonces esos eran los denominados ancianos. ¿Está bien? Pero para el caso de la iglesia, se menciona también como uno de los líderes de la iglesia. Estos dos términos, tanto obispo como anciano, es el mismo cargo, podemos decir, en la iglesia. Es el pastor. Y el pastor es el mismo, pero tiene que ver con el enfoque de lo que hace el líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor era el que apacentaba la grey, el que hacía que las ovejas estén andando correctamente, que les traía alimento, le traía el agua a las ovejas. Y entonces, cuando se habla de pastor, se habla de eso, de mantener a las ovejas. Vamos a terminar con 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, donde acá el apóstol Pedro utiliza los tres términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para el líder de la iglesia, el anciano, el pastor, el obispo. Versículo 1 y 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando acerca de los pastores, pero con otro nombre, a los ancianos. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y acá esta palabra apacentad es la palabra que se usa para pastor, pero con otra configuración, con otra acepción de la palabra. Apacentad la grey de Dios. Entonces se utiliza la palabra anciano, la palabra pastor, y dice que está entre vosotros cuidando de ella. Y la palabra cuidando ahí es la palabra que se usa para obispos en el griego. Entonces acá el apóstol Pedro está utilizando los tres términos del líder de la iglesia o de los líderes de la iglesia para demostrar que los tres términos servían para lo mismo, servían para determinar, para describir el liderazgo en la iglesia local. Así que tenemos entonces, ¿qué cosas vimos hoy? Yo voy a repasar acá. Primero, ¿cómo se constituye una iglesia local? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se constituye la iglesia? Luego, ¿cómo ser miembro de la iglesia? Después, las facultades y responsabilidades de la iglesia, de los miembros en particular. Y por último, el liderazgo de la iglesia. Todas estas cosas, como dije, están más explicadas en el reglamento, pero esto es un resumido para que los que están pensando en la membresía o aquellos que ya son miembros también, que podamos tener todos el mismo pensar en este asunto. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el tiempo que podemos pasar meditando en tu palabra, y gracias, Padre, porque tú nos instruyes por medio de ella en el Nuevo Testamento, sobre todo sobre cómo debe ser una iglesia, cómo deben ser los pasos a seguir para la membresía, cómo deben ser los pasos a seguir para conformar una iglesia local. Y te pedimos, Padre, también que tú nos estés animando a querer comprometernos más con nuestro Señor, más con la obra, más con la iglesia, para poder ser útiles, para poder edificar junto con los demás santos. Te pedimos, Padre, que podamos recordar estas cosas, podamos tenerlas en nuestro corazón y podemos ser agradables así delante de ti. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.